Iniciando con nuestro repaso de campañas de comunicación, nos vamos a dedicar a las acciones estratégicas de campaña. Lo primero que tenemos que decir es que son los vehículos de la comunicación para conseguir los objetivos marcados. Por ejemplo, modificar una actitud u opinión. Estas acciones de comunicación sirven para divulgar el plan de comunicación de forma concreta. Por lo tanto, el mensaje concreto que se quiere comunicar es lo que tenemos que prestarle mucha atención. Para diseñar estas acciones, tenemos que responder un par de preguntas. La primera es, ¿quién es mi público? ¿Cómo me dirijo a él? ¿Y cuáles son los canales adecuados para ello? Teniendo en cuenta estas tres preguntas, el resto de las acciones, o mejor dicho, de los comportamientos o estrategias a desarrollar, se decantan solos. Es necesario también que hagamos una diferenciación. Medio es el medio de comunicación social o medio social que vamos a usar. Medios de comunicación social son la radio, la TV, los diarios, los portales en internet, los diarios online, y los medios sociales son las redes sociales como YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. El formato es la forma, valga la redundancia, en que ese mensaje se va a difundir. Así tenemos el formato audiovisual cuando es un video, audio cuando es para radio, gráfico para folletería y la intervención en el espacio público cuando se realiza en plazas o al aire libre. La acción de comunicación es la manera específica en que un mensaje adquiere forma. Es la actualización, es la realización del formato. Entonces tenemos la conferencia, la folletería, el informe, el video informativo, la videoconferencia, la entrevista. Es necesario asegurarnos de que estas tácticas se dirijan a todos los públicos que se han definido, porque si yo tengo el público, pero no la acción específica, no va a servir. Si yo me quiero dirigir a los adultos mayores para prevenirlos de alguna enfermedad, o por ejemplo, las estafas que se suelen hacer a nombre de supuestos agentes bancarios, no me voy a dedicar a ellos usando videos virales para redes sociales o WhatsApp. Me voy a dedicar a el formato auditivo y voy a utilizar los medios como van a ser la radio o la TV, y la acción en concreta va a ser, por ejemplo, un video informativo, una noticia en un horario que se llama el horario central, que es donde está la mayoría del público y en especial el que a mí me importa, que es el de las 12 y el de las 20 horas. Para seleccionar dónde y cómo transmitir el mensaje tenemos que conocer, primero, cómo se informa este público objetivo. Segundo, preguntarnos, ¿es necesario recurrir a los medios masivos? ¿A cuál? A su vez, ¿cuál es el medio líder de su entorno? Es decir, el que tiene mayor llegada. ¿Y qué difusión tiene? Se refiere a si es una difusión local, regional, nacional, si llega a todo el departamento, si queda en el centro, es decir, si este canal o esta radio tienen una difusión mediática que queda en el centro de la ciudad, si llega a todo el distrito o si tiene llegada local. Las acciones de comunicación más usadas son para televisión, la entrevista, la conferencia de prensa, el informe. Para el medio radio, la acción de comunicación más usada va a ser la entrevista, el spot, que son mensajes informativos breves, la conferencia de prensa si se está retransmitiendo. Los videos virales para redes sociales como YouTube, WhatsApp, Twitter. Específicamente los partes de salud en Twitter, en Instagram si se quiere prevenir
ciertas enfermedades o comportamientos negativos como por ejemplo el bullying, el ciberacoso, será también Instagram. Y si vamos a intervenir en el espacio público, lo mejor son las charlas informativas, la difusión de folletería, un stand para encontrarse y hablar específicamente con un especialista. Dentro de estas acciones de comunicación tenemos que tener en cuenta que la creatividad es cómo surge la campaña. La creatividad es el rostro de la campaña en el sentido de que ahí le damos forma al mensaje. La producción los materializa y el plan de medios es la propuesta de selección de estos de acuerdo al público y la importancia que tiene para este público y cómo se difunde el mensaje. Vamos a verlo en partes. La creatividad es la subetapa donde se piensa, se debate y se diseña cómo van a ser los acercamientos, las intervenciones y los mensajes dirigidos al público clave, es decir, al público que nos interesa en función del mensaje. A su vez, hay que pensar en el público teniendo en cuenta las características de edad y socioculturales. Hay que tener en cuenta la temática, si es una temática sensible o no, por ejemplo, las que tienen que ver con las enfermedades de transmisión sexual, cómo podemos expresarlas, cómo podemos prevenir, cómo podemos informar sin caer ni en lo chabacano, ni en utilizar un lenguaje que se preste para la gracia o la desinformación. Y por último, tener en cuenta los recursos económicos con los que contamos para poder realizarla. Dentro del diseño y contenido, es importante ser consciente que además de la selección de las acciones, hay que pensar en los contenidos y las imágenes de acuerdo al público objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que mis campañas tienen que estar ubicadas en una sociedad, en un tiempo, en una época y en un público objetivo concreto. Yo no puedo decir está diseñado para los jóvenes. Es algo muy abstracto. Lo que tengo que hacer es pensar, hay que diseñar acciones de comunicación específicos para jóvenes de entre 13 y 18 años que viven en tal localidad y que tienen un acceso a determinados medios o no. La producción es la puesta en marcha de estas acciones de comunicación, que pueden incluir la grabación, la filmación, la intervención en el espacio público para informar. Y por último, como habíamos mencionado, el plan de medios es la selección adecuada de ellos para difundirlos. Por ejemplo, la campaña Mírame tiene un eslogan o hashtag, no mires para otro lado. ¿Cuál es el objetivo? Que los padres hagan la detección temprana del autismo. Y la selección de medios propiamente dicha es elegir cuáles van a ser los medios de comunicación en los cuales nuestro mensaje se va a difundir. Bueno, hasta acá lo que es acciones de comunicación.